Hola mis viajeros, explora conmigo las bellezas de nuestro planeta, porque somos desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejamos estela junto a Aura de Venezuela. Hola, hola. No te pierdas este maravilloso documental de los carnavales. Sin más, iniciemos. El día de hoy recorreremos la ciudad de Caracas y nos adentraremos en las celebraciones de carnaval. Y nos dirigimos al municipio Chacao, donde en su Plaza Bolívar desarrollarán distintos eventos alusivos a las fiestas de carnaval. Para este 2023, el carnaval se celebra desde el lunes 20 y el martes 21 de febrero, que son las fechas indicadas para dicha celebración. Cada año, el país se convierte en toda una tradición durante este evento, por lo que estos 2 días centrales son declarados como feriados. Cabe señalar que esta fiesta no cuenta con una fecha fija, pero sí es obligación que ambos días tenga que coincidir con los lunes y martes entre los meses de febrero o marzo. El origen del carnaval nace a partir de las fiestas paganas que se llevaron a cabo en honor a Baco, quien era un dios romano del vino, o como también las fiestas paganas que se realizaban en honor a Toro Apis en Egipto. Es decir, que de manera general muchas de las referencias indican que el carnaval nace como una tradición en Europa, que posteriormente fue llevada a América por medio de los españoles navegantes que fueron parte del proceso de colonización, ya que por lo general el carnaval siempre estuvo asociado a una festividad relacionada con las tradiciones de la Iglesia Católica. En un comienzo, el carnaval de Venezuela solo se celebraba en la ciudad de Caracas, pero con el transcurso de los años, esta festividad ha tenido mucha importancia en varios estados. Algunos de ellos son Carúpano y Cumaná, en el estado Sucre, Maturín, en el estado Monagas, Puerto Cabello y todo el estado Carabobo, Coro, estado Falcón, Barquisimeto, estado Lara, Mérida, que celebra el famoso Carnaval Taurino de América durante las Ferias del Sol, Carnaval del Callao, en el estado Bolívar. Es una de las que más resalta, debido a que se celebra en torno a las comparsas de las madamas y diablos que danzan al ritmo del calipso, expresión musical que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En mi casa somos... ¿Cómo están ustedes? ¿Quieren magia? No falta nada. Ay, qué bella. ¿Te escuchas de nuevo? Es una que tenemos aquí. No, vale, en serio. Fuerte aquí.
Y uno va contigo, no, ustedes saben que hace falta. Hace falta que le demos un aplauso y música para que ustedes vean más. El carnaval es procedente del cristianismo como celebración en Occidente. La celebración es antes del miércoles de ceniza y permitía la satisfacción carnal. No obstante, durante mucho tiempo su significado de libertinaje ha quedado ensombrecido, ya que en la actualidad se concentra en la alegría que celebran al ritmo de música y disfraces coloridos. En este mismo orden de ideas, se puede mencionar además que el origen del carnaval en Venezuela se trataba de una costumbre que tenía que jugar con agua o cualquier tipo de sustancia, que entre las más comunes era el huevo, pero que posteriormente en el siglo XVIII pasó a ser una festividad con una connotación más religiosa, gracias a la llegada del obispo Díez Mandroñero a Caracas, quien consideraba esta práctica como pecaminosa. Y nos dirigimos a la avenida Paseo de los Ilustres, específicamente a la Plaza de los Símbolos, donde nos informaron que hay hermosas caravanas, así que nos acercaremos. Como parte de otro de los aspectos más relevantes de la historia del carnaval en Venezuela, se puede mencionar que gracias al intendente José Ábalos, esta festividad volvió a tomar un significado más pintoresco, aunque un poco más refinado que en sus comienzos. Haciendo referencia en sus inicios, el carnaval en Venezuela se trataba de una de las fiestas tradicionales que consistía en carrozas y comparsas donde los esclavos y todas las personas que conformaban la plebe tenían nuevamente la oportunidad de jugar hoy y llevar a cabo con bromas y con sustancias de todo tipo. Entre los casos más comunes, todos los juegos relacionados al carnaval consistían en juegos con agua o harina, que a pesar de tornarse un poco violentos, eran permitidos para este punto. Ya se llevaron a cabo distintas danzas de forma callejera, lo que permitía a los hombres y mujeres entrar un tipo de contacto físico que, aunque no estaba moralmente bien visto por tratarse la festividad del carnaval, en ese periodo de tiempo era aceptado y permitido. Otro de los aspectos a tomar en cuenta que tuvo el carnaval en Venezuela como parte de su historia es la influencia del presidente Antonio Guzmán Blanco, que durante su gestión de gobierno pasó a ser un tipo de celebración más elegante de las que se conocían hasta este punto de la historia. De manera precisa, en ese entonces el presidente Guzmán Blanco tuvo las intenciones de acabar con el tipo de celebración que en algunos casos se tornaba un poco agresiva para el uso de agua y otras sustancias. Por tanto, a partir de ese momento, la celebración del carnaval en Venezuela
pasaba a ser una festividad donde uno de los elementos más importantes serían las comparsas y los disfraces en lugar de los juegos agresivos con agua y otras sustancias como era en sus inicios. Para la historia del país, este punto adquirió un significado y una manera de llevar a cabo esta festividad como era anteriormente conocida. El agua fue suplantada por juegos con confeti, siendo una manera más sutil y refinada. Se puede decir que fue a partir del siglo XX que la historia del carnaval en Venezuela ha pasado a convertirse en una festividad que se basa más en la elaboración de elegantes carrozas, el uso de disfraces y distintas fiestas en salones. Posteriormente, otra de las referencias que se tienen en respecto es para los años 50, que al Carnaval de Venezuela se le había agregado otra manifestación cultural, en la que de manera popular era conocida como las negritas, las cuales usaban un disfraz que ocultaba por completo su identidad con la finalidad de poder disfrutar de toda la festividad sin alguna carga de prejuicios o complejos. Es importante tener en cuenta que hubo un tiempo como parte de la historia del carnaval en Venezuela donde la celebración tenía una relevancia aún mayor por toda la solemnidad que se encontraba presente en la elaboración de complejas carrozas, las cuales eran paseadas por las calles de las ciudades y las comunidades que eran atraídas por este tipo de desfiles. Dichos desfiles siempre iban acompañados de diversas manifestaciones musicales que era común que orquestas completas interpretaran canciones en vivo durante los desfiles. En los tiempos más recientes resultaba poco común los juegos agresivos como al inicio de esta costumbre en el país. La única similitud que se le puede encontrar es que como parte de los desfiles y las carrozas, los integrantes se disponían a lanzar caramelos al público que se encontraran en la calle. Como recorrido final, nos dirigimos a la Plaza Francia, donde nos deleitamos con los hermosos disfraces que llevaban los niños y adultos y las hermosas luces que decoraban este mágico espacio. El carnaval en Venezuela es tradición de las distintas comunidades que conforman el país y ha logrado permanecer a través de los años y por distintas generaciones, convirtiéndose en una festividad donde abundan las diversas manifestaciones culturales que de cierto modo conforman la identidad de nuestro país y sigue evolucionando conforme pasan los años como parte importante de la cultura venezolana.
ya hemos llegado al final de nuestro recorrido, no sin antes disfrutar de estos hermosos disfraces.